Sí, en varios. En varios. Sí. Diputado Manuel. Presidente, quería solicitar el acuerdo de la comisión para que le solicitáramos a la comisión del Senado que pueda iniciar la discusión del proyecto del derecho al olvido financiero, puesto este proyecto además tiene urgencia del Ejecutivo y no ha sido puesto en tabla por la Comisión de Economía del Senado. Perfecto. ¿Podemos enviar un oficio? Sí, pero a mayor andamiento yo le pediría, vamos a conversar también, además del oficio que va a mandar, con el presidente de la Comisión de Economía o la presidenta. ¿No? Presidenta aún, vamos, me acompañan los de la comisión y vamos a conversar con ella también para pedírselo personalmente. O entregarle por, por mano el oficio, digamos. ¿No? Ok. Diputado La Carrera. A ver si, presidente, si hoy día vamos a votar algo porque no veo muchos parlamentarios en la sala. Entonces, no sé si tomamos el acuerdo de no votar hoy día, No, dado que no hay... no, hoy día vamos a escuchar a los invitados, digamos. ¿Ya? Y la idea era, después de escuchar a los invitados, votar. Pero somos tres, proyecto. pues, bueno, no cuatro. Somos justos. O sea que Veámoslo, si yo me paro, no quedan tres veam- y no hay vea- votación. veámoslo cuando terminemos de escuchar a los invitados. Correcto. Bien, ¿tenemos algo más? ¿Algún de varios? ¿No? Bien, perfecto. Tenemos entonces como invitados a la Junta de Vecinos de Puerto Williams. Ellos están en forma remota, me dicen. También tenemos a la señora Carola Quesada, presidenta del Instituto Nacional de Jueces de la Policía Local, también en remoto. Tenemos al señor Esteban Ávila, abogado del programa legislativo del Centro de Estudio de Investigación, Libertad y Desarrollo. Sí, hola. También presente. Después está el señor Mauricio Tapia, profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Ahí está, bienvenido. Señor Pablo Rodríguez, presidente de la Asociación de Consumidores, Formadores y Organizaciones Juveniles de Consumidores. No ha llegado. No ha llegado. O salvo que esté en el... Bien. Y don Lucas del Villar, bienvenido, el director del CERNAC. Bien, partamos entonces por 10 minutos. 10 minutos más o menos cada uno, ¿sí? Sí, sí, completo. De la sala, además, tenemos que pararnos para ir a votar. Yo espero que sí, deberíamos, sí. Deberíamos. Bien, tiene la palabra entonces, partamos por la Junta de Vecinos de Puerto Williams. La señora Constanza Portus, presidenta de la Junta de Vecinos, y la señora Cecilia Mancilla están ahí. ¿Cuál de las dos va a Exponer? Yo prenda voy su a micrófono? empezar, sí, voy a empezar yo haciendo la presentación y después Perfecto. Cecilia va a terminar una parte. Bueno, Bueno, primero que nada era agradecerles la invitación, comentarles que estábamos justo en el cambio del proceso de directiva y yo fui la presidenta hasta diciembre del año pasado, entonces he llevado varios de estos temas y Cecilia es la presidenta nueva. Y la invitación nos llegó como un poco encima, entonces esa es la razón que estamos las dos exponiendo y que voy a hablar más yo. Bueno, y ahora no sé si pongo compartir la pantalla para presentar. está autorizada para compartir. Ya, entonces. ¿Ahí se ve? Sí, completo. Ya, lo tenemos acá abierto. Entonces, bueno, para contextualizar, para ir al grano bien del tema, bueno, tenemos varios temas con la conectividad, como se pueden imaginar. Nosotros estamos, no sé si se ve mi mouse. Sí, Estamos, Puerto William está acá donde está la flechita, estamos en la isla Navarino, tenemos medios de comunicación desde Punta Arenas de forma aérea y de forma marítima. De forma marítima toma 33 horas y el aéreo de 1 hora 15 o 40 minutos según el tipo de avión, viendo que en fondo el transporte aéreo es de suma importancia para la conectividad de la comuna. Entonces, estos dos subsidios, perdón, estos dos transportes tienen subsidios, para mencionarlo, porque vamos a enfocarnos como el por qué nos hacen falta herramientas como consumidores frente a la empresa aérea, que en este caso en los últimos años ha tenido un comportamiento de cambiar mucho los vuelos, cancelar a veces algunos, pero principalmente el cambio de hora y incumplir el contrato, que es el pasaje que nosotros obtenemos. No sé por qué no me cambia, cambia.
Entonces, esto para revisar nomás y contextualizar, este es la resolución exenta de la delegación en que nos financian el 95% del pasaje, alcanza hasta 4 tramos y ahí van varias categorías de personas que son beneficiadas. Entonces, uno lo que hace es ir a la delegación con con su reserva, en la delegación se hace una orden de compra, uno vuelve a la empresa y te emiten tu pasaje. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el último tiempo? Después, antes de la pandemia, la empresa llevaba hartos años operando, cada vez empezó a haber más flujo de aviones, llegando al 2018-19 a tener 5 veces a la semana un avión grande, que es el avión BAE, que caben 90 personas. Lo normal es que viene el avión Twin Otter, que caben 19 o a veces otro más pequeño, y eso era un aporte muy importante a la conectividad y al turismo, que otra de las actividades como comerciales que se realizan harto en la localidad. Después de la pandemia eso se disminuyó y la empresa empezó a tener acuerdos hacia el turismo antártico, que es algo que podría ser muy bueno para ayudarnos en la conectividad, pues como ven acá en las noticias, que esta empresa se instaló en Puerto Williams y con las aerolíneas DAP el acuerdo es poder hacer un recambio de pasajeros en el lugar, y después de los vuelos que proyectan a la Antártica, acá para mostrarles nomás, que para la temporada anterior aumentó, ellos hablan 40% de su actividad, luego para este año va, esta temporada 2023-2024 se proyectan más de 200 vuelos, etcétera, que podría ser todo algo excelente para la comuna, pero ha sido paradojalmente el contrario, de que hay menos disponibilidad de vuelos para las personas o los turistas que quieren ir a Puerto William, con el efecto de que los turistas consumen y permiten esa actividad, y para los residentes que tienen que hacer sus diferentes actividades. Los cambios de vuelo, cuando empiezan las temporadas, por eso mencionar las dos noticias, se vuelven sistemáticos en ciertos momentos en que hay recambio de pasajeros con los cruceros, o bien que tienen su vuelo a la Antártica, con cambios que son de más de 4 horas, que es lo que indica la ley, que son los que deben compensar la empresa, y son avisados a veces el día anterior, a veces cuando uno llega al aeropuerto, a veces un poco antes, pero el fin de semana y no te atiende ninguna persona hasta el día hábil. Entonces las consecuencias es que la gente pierde conexiones, porque uno para llegar de Puerto William y quiere ir a Santiago, por ejemplo, llega a Punta Arenas y compra por su cuenta otro pasaje, entonces no hay cómo ahí lidiar para explicarle a la siguiente empresa por qué lo perdió, o bien llega tarde a trámites y a citas médicas, que es lo más importante un poco para la comunidad, donde conseguir a veces una interconsulta con el hospital regional, con la dificultad que hay para los especialistas, etcétera, es bastante complejo, afectando los tratamientos de personas. También pensando que personas tengan o anden con familias, tengan que esperar en el aeropuerto, a veces se devuelven a Punta Arenas, cuando están en Punta Arenas, por ejemplo, y tienen que pagar el transporte, que en Punta Arenas solo hay taxis con un costo de 12.000 pesos un tramo, después se tienen que alojar con una familia, el costo tampoco es menor, etcétera. Entonces, y el otro efecto es para el turismo, que afecta que a la escala de Puerto William, que son alojamientos pequeños, que 10 personas, por ejemplo, que tengan reservado para llegar, lleguen un día después o se tengan que ir antes, va afectando, además de la credibilidad para poder, o la certeza de poder viajar con tranquilidad para un turista. Entonces hace que este año estamos viendo que varios están prefiriendo ni siquiera venir al lugar, lo cual obviamente es algo difícil, tiene más variables detrás, pero es difícil de mostrar, pero que está haciendo un efecto que es importante, entendiendo que estamos saliendo después de la pandemia y se está recuperando algunas de las actividades, y que esto afecta bastante. Entonces, acá demuestro algunos de los reclamos que hemos hecho, donde se supone que la empresa tiene que indicarnos las razones y hay que preguntarle las razones, y en general son que ponen que son mantenimientos programados. Acá lo mismo programado, lo mismo reprogramación del vuelo, en que hay que preguntarle a cada uno cada vez, y quedas como a merced de lo que te dicen, y tenemos la opción de reclamarles a ellos, que muchas veces sí han compensado algunas cosas, otras veces solo un voucher mientras que se espera para comer. En el aeródromo de Puerto Williams, por ejemplo, nadie ofrece comida, y ha pasado veces que la gente llega temprano, terminan corriendo el horario, te llega tomando la hora de almuerzo, más horas, y no hay quien les pueda ofrecer ni saber si se pueden ir o volver. Entonces acá empezamos desde el año pasado organizarnos para ver cómo podíamos reclamar como junta de vecinos, y vemos que tenemos la opción en el CERNAC de un reclamo como persona o las alertas ciudadanas, pero en todas tenemos que hacerlo como persona natural, poniendo la clave única, y se le informa a la empresa quién es el que hizo el reclamo. También que entenderán que es un poco complejo en algún lugar pequeño donde todos se conocen quién es el que está haciendo en el fondo el reclamo. Después, escribimos también a la dirección de Punta Arenas, que nos reenvió de nuevo a que tenemos que ir al portal nomás,
El año pasado sí vino la directora en noviembre del 2023 y ahí pudimos hablar y entendemos que de ahí nace la invitación a esta comisión, mostrándole la dificultad que tenemos para poder hacer ver un problema que parece bastante menor, pero que siendo la única forma de salir y conectarse y hacer actividades económicas y hacer cada uno su propia vida en la localidad es de suma importancia. Otra acción que tratamos de ver fue acá en la Junta Aeronáutica Civil, que llevan un listado de los vuelos de las empresas y cuánto cumplen, cuánto cancelan, para así poder generar, ver quiénes son los que tienen mejor cumplimiento o peor cumplimiento, y no aparece la empresa Aerovías DAP. Entonces, la respuesta fue que nos dieron es que está marcada acá en el círculo, en un cuadradito que dice: en relación a su consulta, podemos indicar que la Junta Aeronáutica Civil no cuenta con la información solicitada de acuerdo a la metodología que se utiliza para estos fines. La información publicada en el link indicado corresponde a empresas que publican itinerarios en sistemas como GDS, tales como Amadeus o Sabre, o bien que entregan itinerarios de vuelos de forma anticipada a la Dirección General de Aeronáutica Civil. En el caso de Aerovías DAP, solo se cuenta con las bitácoras de vuelo que contienen información de los vuelos realizados por la empresa, pero no es posible contrastarlos con una programación de vuelos previa con los itinerarios y, por lo tanto, calcular retrasos o cancelaciones. Esto para mostrar que de otra instancia como más formal en la que uno puede obtener información para hacer un reclamo y mostrar un comportamiento sistemático de incumplimiento de un contrato, no hay cómo poder trazarlo y la empresa simplemente no entrega los itinerarios. No sé ahí qué normativa habría para pedirle que eso lo cumplan, pero esa fue la respuesta que nos entrega la Dirección de Aeronáutica Civil. Y aparte, para complementar un poco la sensación de desamparo que uno siente cuando ver cómo reclamar y simplemente que queda como aceptar que es así y tratar de acomodarse, de planificarse, etcétera, es que las mismas aeronaves también han presentado desperfectos, como este que fue bastante mediático el 12 de diciembre del año 2022, o sea, ya más de un año, en que se cayó una puerta del avión, afectando también al turismo, y la imagen de ese video lo grabó un turista, y donde las autoridades y la misma empresa dijo que se iban a pronunciar después de que terminara el sumario. Estamos ahora a casi febrero del 2024 y todavía aparece la misma información de un informe preliminar, cuenta lo mismo que ya se sabe y que la diligencia pendiente es que el proceso de elaboración y presentación de un informe final. Entonces tampoco por ese lado uno puede ver qué más se le puede pedir para que cumpla lo que uno como consumidor ve, que las aeronaves funcionen. El año pasado también, perdón, sí, pasado el enero del 2023, pasó un día que el avión salió, estaba excitada la gente a las 6 de la tarde, por ejemplo, habían varios vuelos porque era un recambio de pasajeros de crucero, el avión salió y se devolvió en 10 minutos, uno de los aviones que hubo, y era porque el tren de aterrizaje no logró subir, entonces se devolvieron para aterrizar y arreglarlo, lo cual a todos los deja preocupados si uno va a volar en ese avión. Y después de eso no se supo mayor información y terminaron volando la gente casi a las 9 de la noche. Y hace poco, el 12 de enero de este año, pasa este de acá, que es un video, pero no sé si se alcanza a ver, que se ve que sale... Ahí lo que no sé si se alcanza a notar, pero de la ventanilla de ventilación sale vapor porque se había echado a perder el sistema hidráulico del avión, que perdió la presurización y tuvo que también devolverse a Punta Arenas. Tuvieron que retrasar los vuelos con todas las consecuencias que les mencionaba, pero que es para graficarle en el fondo que tenemos una empresa que recibe aportes públicos por este subsidio, que es algo obviamente paralelo a lo que tienen que ver ustedes por la ley que se está conversando. También es una empresa que está acogida a la ley Navarino, que por eso está en la comuna de Cabo de Horno y que por eso puede no pagar el impuesto a la renta y otros beneficios. Entonces recibe aportes del Estado, como para mencionarlo, y que a la vez no tenemos ni una herramienta para pedirles que nos cumpla simplemente el horario de salida o de llegada de los vuelos. Eso como presentación. Ya. Ceci, no sé si quieres presentar algo más. Sí, Constanza, ¿está lista usted Ajá, para sí, darle la la presentación está palabra a lista, Ceci? sí. Ah, Sí. perdón. Sí, está lista, voy a dejar de Perfecto. compartir. Perfecto. Entonces, Cecilia Mancilla, sí. Hola, hola, la hola, escuchamos. hola. Muy La buenas escuchamos. tardes todos. No sé si me escuchan bien. Sí, la escuchamos bien. Perfecto. Bueno, quisiera comentarles también dentro de algunas cosas que pasan, que ya planteó también Constanza, es después de la pandemia,
se sacó una ley, como se podría hacer ley de endosamiento. No sé si ustedes están al tanto de eso. Sí, Sí, estamos bueno, al tanto. aquí lamentablemente en esta comuna se ha mal usado el endosamiento, porque si bien es cierto, este beneficio que es pagado por mi gobierno es subsidiado para todas las personas residentes en la isla Navarino, que no somos más de 2.200 personas que tienen casa, que son 750 casas en la isla. Y con este asunto del endosamiento, lamentablemente se descuadró y las personas comenzaron a traer familiares de otros lugares de Chile con el subsidio que es pagado por el gobierno. Entonces, lamentablemente, ahora hay una escasez de Te fuiste, tienes mala señal, pasajes para Cecilia. salir porque han sido usados con otras personas que nunca han residido acá. No sé si me capta la idea al final o no. Sí, 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 sí. Hola, Sí, no, si te eh, escuchamos la idea. me alcanzó a copiar. Entonces, lamentablemente, estamos en desmero de las personas que pasamos todo el año acá y que lamentablemente tenemos 4 pasajes de beneficio al año y que luego ya las personas en este tiempo se está vendiendo, o sea, algo que está subsidiado por el gobierno se vende, imagínate, o sea, está ya faltando a la ética. Entonces, quisiéramos de alguna forma, no sé si me escucha bien, de que esa parte del endosamiento, la verdad es que no se vea beneficiado esa parte acá en Puerto William porque está pasando eso, pues, o sea, hay un descuadre total. Muchas gracias, Cecilia. ¿Algo más? Bien, pues y ojalá invitarlos a que vengan a la isla Navarino y ver Sin la endoso, realidad sí. que pasa acá. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu testimonio. Gracias. Traspasaremos lo que tú nos dices, ¿cierto?, al ministerio que corresponde. Bien, la señora Carola Quesada, presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local y jueza de Segundo Juzgado de Policía Local de Coquimbo, está en forma remota. Señora Carola, tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo comparezco en mi condición de presidenta del Instituto de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local de Chile. Y me gustaría partir señalando que en Puerto Williams existe un juzgado de policía local, lo que da cuenta de una de las principales fortalezas de esta judicatura, que es el amplio despliegue territorial. Estamos presentes en casi todas las comunas del país, que creemos que es un elemento importante a considerar. Bueno, señalo que represento aquí a los juzgados de policía local, que es el órgano jurisdiccional que interpreta y aplica regular o cotidianamente la ley del consumidor. Somos 379 juzgados de policía local a lo largo del país y este instituto representa casi al 70% de estos tribunales. Nos encontramos, como ya señalé, desplegados territorialmente en casi la totalidad de las comunas del país, lo que implica entender que en cada una de estas comunas existe por lo menos un profesional abogado con dedicación exclusiva a materias del consumo. Conocemos causas de mayor cuantía, de pequeñas causas y la mayor cantidad de las veces causas de mínima o menor cuantía, que son aquellas causas de bagatela, como señalan los autores, aquellas que sin embargo son las que interesan a nuestros ciudadanos de a pie, que son conflictos cotidianos, locales y entre los cuales por supuesto encontramos las controversias del consumo. Las materias de los juicios de policía local son numerosísimas y están determinadas por las características territoriales, la integración rural o urbana de la población local, o bien por la estructura económica de la respectiva comuna. Y en este punto quiero resaltar que por sobre esta diversidad de materias que conocemos, todos siempre tenemos ingresos de la ley del consumidor en tramitación, desde que la vulneración de los derechos de los consumidores es común a todos nuestros vecinos e impacta la vida diaria. En este sentido, la Judicatura de Policía Local es la que ha venido diariamente otorgando amparo a estos derechos y construyendo en la práctica las instituciones y las herramientas jurídico-procesales que permitan la existencia de una protección legal de los consumidores en Chile.
Esta judicatura es la que ha permitido la declaración jurisprudencial de principios, criterios, instituciones y normas propias de esta disciplina. Esta jurisdicción especializada es la que ha ampliado sustantivamente el concepto del consumidor, la que ha reconocido la existencia de prerrogativas legales básicas e irrenunciables propias de los consumidores. Es la que ha declarado la ineficacia de cláusulas abusivas que operan como barreras de entrada en el ejercicio de los derechos. Es la que ha establecido la existencia de principios como el de la integración publicitaria del contrato o la de comprobabilidad publicitaria, la que ha declarado que en los juicios del consumo el peso de la prueba recae sobre la parte proveedora, entre otros muchos avances desde la instalación y vigencia de los derechos de los consumidores del país, lo que en definitiva hace realidad esta legislación protectora y diariamente otorga justicia a nuestros ciudadanos consumidores. Dicho lo anterior, creemos de absoluta relevancia plantear nuestra visión respecto a este proyecto de ley que mejora la protección de los derechos de los consumidores en el ámbito del interés individual, fortaleciendo al Servicio Nacional del Consumidor y estableciendo las modificaciones que indica, que da cuenta el boletín 16.271-03. Lo primero que queremos señalar es que la finalidad de este proyecto es buena, establece aspectos positivos. Sin embargo, lo que queremos observar es que el proceso sancionatorio que establece, en la práctica, que dejará a los consumidores en una posición muy desventajosa en el ejercicio de sus derechos, dado que este proyecto coloca el énfasis en las multas a los proveedores más que en la solución de los conflictos. Enfocar la protección de los consumidores en una mayor sanción a través de un procedimiento administrativo en la práctica transformará un mayor incentivo para que los proveedores eviten la sanción alargando un procedimiento administrativo lo más posible, incluyendo su reclamación ante los juzgados de policía local. De esta forma, los jueces de policía local deberán abocarse a realizar procedimientos administrativos que de por sí son bastante engorrosos para determinar la procedencia de la sanción que eventualmente pueda aplicar el SERNAC. Y luego de ello, si el consumidor aún tiene el tiempo y la paciencia suficiente, podría entrar a conocerse de una demanda de indemnización de perjuicio. Convengamos que a los consumidores les interesa ser indemnizados de los daños y perjuicios sufridos más que la aplicación de una multa. De esta forma, el encontrar el énfasis del proyecto en las multas a los proveedores no vislumbra una verdadera solución de los conflictos de consumo. El proceso de peregrinaje del consumidor esperando una solución se alargará esperando que un servicio público resuelva lo infraccional para poder ver lo que le interesa al ciudadano, que es solucionar su conflicto y eventualmente ser indemnizado. Lo anterior sin mencionar lo burocrático del actuar de estas instituciones, ya que funcionarios del SERNAC deberán especializarse en resolver aplicación de sanciones, labor que los jueces de policía local ya venimos desarrollando desde hace 27 años, logrando una verdadera especialización en esta área del derecho, por lo que resulta un despropósito desaprovechar esta experiencia. Por su parte, los jueces de policía local deben especializarse en derecho administrativo para resolver las reclamaciones de las multas, como ya señalé anteriormente. A lo anterior debemos agregar que SERNAC no tiene el despliegue territorial con el cual sí cuentan los juzgados de policía local, los que están presentes en casi todas las comunas del país, lo que constituye una verdadera fortaleza que debe ser aprovechada. Por lo que creemos que el proyecto, desde el punto de vista territorial, obstaculiza el acceso a la justicia o, en el mejor de los casos, implica una gran inversión de recursos para dotarlo, perdiéndose justamente la experiencia de los actuales juzgados de policía local. Bueno, sin embargo, queremos proponer cosas concretas y al respecto estimamos que fortalecer la judicatura de policía local es algo, digamos, que es de absoluta necesidad para fortalecer justamente la protección de los derechos de los consumidores. ¿Y de qué forma podemos lograr este fortalecimiento? En primer lugar, una reforma legal que ponga término a la doble dependencia actual que tienen los juzgados de policía local, tanto de las Cortes de Apelaciones como de las municipalidades. Creemos que esta doble dependencia en la práctica no asegura una independencia judicial como una garantía del acceso a la justicia y del debido proceso. Al contrario, genera una desigualdad estructural a nivel nacional, puesto que hace que los ciudadanos del país reciban un servicio judicial diferente, dependiendo del patrimonio de cada municipio.
Al respecto, el Instituto del año 2023 hizo una consulta entre los juzgados de policía local y un 87,8% de los jueces y secretarios de la Judicatura de Policía Local creen y están de acuerdo con que hay que poner fin a esta doble dependencia. Por lo tanto, se propone una reforma legal que ponga término a esta doble dependencia, puesto que esto genera un sistema de atención de justicia homologado en infraestructura, en capacitación de personal y en atención de calidad para los usuarios del país. En segundo lugar, creemos necesario una academia, digamos, permitir que los integrantes de los juzgados de policía local puedan tener acceso a la academia judicial mediante una modificación de la actual ley 19.346 que permita ocuparse de la formación y por lo menos capacitación de los integrantes de esta judicatura. Para asegurar una tutela efectiva, creemos necesario que los intereses individuales de los consumidores debe pasarse por una homologación de la prestación del servicio judicial, y esto se logra justamente a través de la Academia Judicial. En tercer lugar, creemos necesaria la implementación de la tramitación electrónica en los juzgados de policía local. A estas alturas del siglo XXI es impensable, pero en los juzgados de policía local aún seguimos tramitando en papel. La tramitación electrónica evidentemente mejora y facilita el acceso a la justicia de las personas y por supuesto de los consumidores. Disminuye los costos de litigación para los involucrados, permite ahorrar tiempo al no tener que trasladarse personalmente al tribunal para cada trámite y aumenta los estándares de seguridad, de transparencia y disponibilidad de las causas judiciales, por lo cual se propone una modificación legal que permita al Poder Judicial incorporar a los juzgados de policía local a la oficina judicial virtual, entendiendo que debe aprovecharse esa capacidad ya existente, la experiencia y los recursos públicos que esta alternativa ofrece. En cuarto lugar, creemos necesario incentivar la cultura empresarial del respeto de los derechos de los consumidores. Se propone la existencia de un sistema de atención a clientes a cargo del propio proveedor, mediante canales homologados, expeditos y efectivos. En principio, los conflictos individuales del consumo deben ser gestionados a nivel de la propia empresa. Y con esto quiero decir que no estamos inventando la rueda, porque la propia ley 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece que las empresas deben tener canales de denuncia efectivos. La lógica es descongestionar la tramitación de los reclamos previo a la intervención del Estado, promoviendo además legalmente los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y por supuesto que se pueden establecer atenuantes y agravantes dependiendo de la no respuesta de este reclamo, en caso de que esto no suceda por parte de los proveedores. Obviamente con una especial moderación respecto de las pymes. En quinto lugar, proponemos la modificación del artículo 50D de la Ley del Consumidor para asegurar el emplazamiento del proveedor. Actualmente este artículo establece una presunción de representación respecto del jefe de local, disponiendo la obligación de todo proveedor de exhibir en el lugar visible del local la individualización completa de quien cumpla estas funciones, indicándose al menos el nombre completo y su domicilio. Por lo tanto, proponemos agregar a esta información el correo electrónico y que se permita que este proveedor sea emplazado a los juicios individuales a ese correo electrónico de manera electrónica. Creemos que eso es una medida concreta que permite eliminar una barrera de entrada de acceso a la justicia que implica el pago de notificaciones que recae a los consumidores que demanden. Justamente una de las principales críticas de las causas que conocen los juzgados de policía local. En sexto lugar, proponemos la introducción de un juicio monitorio en el artículo 50G de la Ley del Consumidor. Los juicios monitorios son propios de una legislación protectora, como es la legislación del consumo. Existen en la legislación laboral actualmente. Proponemos que las causas con una cuantía determinada se introduzca este juicio monitorio de competencia de los juzgados de policía local de manera de acortar el camino a la sentencia definitiva. Cumpliéndose ciertos requisitos, ¿no es cierto?, el juez podría dictar sentencia inmediatamente y solo en el evento que el proveedor reclame, transformar este juicio en un contradictorio en la medida que esa oposición ocurra. En definitiva, creemos que un procedimiento monitorio resguarda los intereses individuales de los consumidores y facilita la vigencia de este derecho protector con ahorros de tiempo, de esfuerzo y de recursos económicos.
Y en séptimo lugar proponemos la creación de una Defensoría del Consumidor. Esta alternativa creemos que sin duda requiere de recursos, pero responde a una realidad que implica un desequilibrio contractual que justifica la existencia de un derecho protector de los derechos del consumo. Y justamente existe una errada concepción en cuanto a permitir que los consumidores comparezcan, digamos, ante la judicatura sin patrocinio de abogado, puesto que en la práctica estos consumidores se enfrentan a staff de abogados que representan a los proveedores. Es decir, todos los avances que hemos alcanzado sustantivamente como país para asentar la protección de los derechos de los consumidores, en la práctica se van al tacho de la basura con esta supuesta facilidad de la que gozan los consumidores. Creemos que los consumidores deben tener derecho a una defensa, a una asesoría legal letrada, y eso se podría lograr a través de la creación de esta Defensoría del Consumidor. Por último, quiero agregar que me acompaña en esta presentación uno de los directores del instituto, que es don Guido Sagredo, juez de policía local de la comuna de Carahue. Yo soy juez de policía local de la comuna de Coquimbo, a quien, digamos, me gustaría que pudiera ser considerado porque hay alguna pregunta que nos quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carola. También saludo a Guido Sagredo, que es también dentro de su directiva, está ahí presente también. El secretario me estaba diciendo que la verdad es que no saludé a la subsecretaria, perdón, la subsecretaria, perdóneme, no, fue involuntario, y el director de CERNAC también está acá con nosotros, ambos, ¿verdad? Son de la casa, sí. Bien, vamos a dejar las preguntas para el final, por lo tanto vayan anotándolas. El señor Esteban Ávila, abogado del programa legislativo del Centro de Investigación y Desarrollo del Instituto de Libertad y Desarrollo, tiene la palabra don Esteban. No, al otro, acá, al otro, ahí es. Ahí. Súper. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión. Y hoy, bueno, voy a hablar del proyecto de ley más comúnmente conocido como CERNAC te protege. El objetivo principal de la iniciativa, entre otros objetivos, es crear un procedimiento sancionatorio, ¿no es cierto? Y para estos efectos se crea una subdirección especializada y centralizada del CERNAC, denominada Subdirección de Procedimientos Sancionatorios. Para esto también es relevante tener la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el año 2018, donde se perseguía más o menos un objetivo similar. En ese entonces se consagraba un procedimiento administrativo también sancionador, que sería resuelto por el director del CERNAC, el director regional respectivo, y dicho procedimiento podía culminar con multa u otras medidas en ese entonces. Y en la resolución del Tribunal Constitucional, en ese entonces, se sostuvieron dos argumentos ejes en la sentencia. En un primer argumento se señala que existe ejercicio de jurisdicción. Y en este caso existe ejercicio de jurisdicción en primer lugar porque no se separa orgánicamente la investigación de la aplicación de la sanción. Y por otro lado, se ejerce una función que es de fiscalización, que es netamente administrativa, y luego se ejerce una función que es netamente jurisdiccional, que es de sanción. Y no solamente por la aplicación de la sanción, sino porque se acarrean efectos más allá de la sanción, que tiene que ver con la restitución de cobro, interpretación de normas u otras cuestiones. Y en segundo lugar, como segundo elemento, eje de la sentencia, tiene que ver con la imparcialidad del juez. En este caso, lo que señala la sentencia del Tribunal Constitucional es que existe una relación entre consumidores y proveedores de servicios. Y acá el servicio estatal se encarga de proteger a una de las partes lucrativamente interesadas. Y como protege a una de estas partes interesadas, no posee las características de imparcialidad a la hora de resolver un conflicto de esta relevancia. Y solamente para tenerlo en perspectiva, de las 43 disposiciones controladas en ese momento por el Tribunal Constitucional, 31 de ellas fueron declaradas inconstitucionales. Ahora bien, también es relevante tener a la vista lo que dice la jurisprudencia administrativa sobre este asunto. Y aquí la jurisprudencia estima que el legislador debe observar una serie de requisitos para establecer administrativamente la potestad sancionadora. No se está mostrando en la presentación, pero
existen 6 requisitos que se señala en la jurisprudencia y 3 de ellos no se cumplen. El primero de ellos es la existencia para determinar el importe de la sanción específica a aplicar. Acá lo que ocurre, y lo que ocurre actualmente, es que en aquellos litigios en que el CERNAC actúa como denunciante, usualmente lo que solicita al tribunal es que aplique el máximo de la sanción, el máximo de la multa. Es decir, el CERNAC hoy día no distingue entre la gravedad de las circunstancias. Y esto es sumamente complejo, porque si lo llevamos al proyecto de ley y la graduación que hace de las multas el proyecto de ley, es en atención a qué momento se llega al acuerdo. Si es de forma más temprana, mayor es la multa, y si el acuerdo es de forma más tardía, menor es la multa. En el mejor de los casos, si el acuerdo para terminar el conflicto es temprano, es decir, en ese caso va a tener un 80% de descuento a la multa. Y acá tenemos que tener a la vista que la regla general en materia de sanción y de multa, que establece el artículo 24 de la ley 19.496, es que la multa puede llegar hasta las 300 UTM. Por lo tanto, si aplicamos el mejor de los casos en el proyecto de ley y le descontamos un 80%, el mejor de los casos es que se va a aplicar una multa de un 60, perdón, la multa va a ser de 60 UTM. Y ahora, si miramos cuáles son las multas que aplican hoy día a los juzgados de policía local, es de 17,5 UTM. Ese es el promedio y es el promedio de los últimos 10 años. Por lo tanto, acá el proyecto de ley lo que hace es aplicar una multa 4 veces, casi 4 veces superior a lo que hoy día se aplica. El segundo criterio que no se cumpliría es que no se establece un justo y racional proceso. Acá es necesaria la existencia de garantías de defensa, de transparencia y de responsabilidad administrativa como mecanismo de contrapeso a un actuar arbitrario o ilegal de la autoridad administrativa. Y además, no es posible garantizar estándares ni de independencia ni imparcialidad fijados por el Tribunal Constitucional y que también se encuentran resguardados en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Y el tercer criterio que no cumpliría es que no existe una real separación entre la fiscalización y la sanción, tal como lo prevé la sentencia del Tribunal Constitucional. No existe una separación orgánica en las funciones de investigación y la aplicación de la sanción, dado que las funciones se encuentran concentradas al interior de un mismo órgano que sería la Subdirección de Procedimiento Administrativo. Por otro lado, y donde queda más claro, es que sobre las subdirecciones estará el director, quien será el que resolverá el recurso jerárquico que plantea el mismo proyecto de ley. Por lo tanto, la muralla china que se plantea en el proyecto de ley no es tal y es netamente superficial. Por último, analizamos los casos y las transacciones que existen a nivel nacional y los contrastamos con el número de reclamos que existen hoy día en el CERNAC, y existe que cada 10.000 transacciones que se realizan en nuestro país, una llega a reclamo del CERNAC. Por lo tanto, la tasa de falla que existe hoy en día es de un 0,01%. Consecutivamente, y de estos casos de los cuales llegan al CERNAC, ahí hay un gráfico que muestra los casos que llegan al CERNAC los últimos 10 años. Si bien hay una tendencia a la baja, quitando el año 2021, que el año 2021 sabemos que irrumpe el mercado online producto de la pandemia, y aún considerándolo, la línea tendencial aún así es a la baja. Y por último, y a modo de conclusión, si bien es positivo y necesario que se busque garantizar mayor protección a los derechos de los consumidores, la iniciativa posee serias deficiencias que no se logran subsanar los reparos previstos por el Tribunal Constitucional, ni tampoco los criterios fijados por la jurisprudencia administrativa en materia de procedimiento sancionador. Por lo tanto, incorporar las facultades mencionadas bajo un mismo organismo posee serios riesgos de arbitrariedades y es un paso atrás a lo que se refiere a diseño institucional. Finalmente, igual dejé una lámina, que es la última, que contiene un anexo con la jurisprudencia que existe en materia administrativa y que se ha señalado, ya sea por el Tribunal Constitucional, en reiterados años, desde el 2000, ahí considere sentencia del 2010 a la fecha, en materia de separación de funciones entre las funciones de investigación y de sanción. Muchas gracias. Saludamos al ministro Nicolás Grau, que se incorpora a la sesión. Bienvenido, ministro. Ahora le corresponde al profesor Mauricio Tapia, el profesor de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente.
como usted lo mencionó, yo vengo en mi calidad de académico, alguien que se dedica a estudiar y a enseñar estas materias de derecho al consumo, y también siendo testigo en la historia de la evolución de estas materias. He participado en varias de estas comisiones de todas las reformas desde el 2011 en adelante de la Ley del Consumidor. Y para eso quisiera hacer como introducción un breve contexto de dónde está la protección de consumidores en Chile y qué es lo que falta. La ley, recordemos, es de 1997, la ley original del consumidor. Bueno, tenía muchas falencias que hizo, en particular en materia contractual y ejercicio de derecho, que hizo que en verdad hasta el 2004 no operara completamente. El 2004 se incorporó una reforma sobre acciones colectivas, se mejora el ámbito de aplicación de la ley del consumidor. Luego, el 2011, se mejora la protección en materia financiera a través de la ley denominada el CERNAC financiero. El 2018 se intentan hacer mejoras en materia de atribuciones del CERNAC y se intenta también mejorar la cuestión de las acciones y de las multas. Esto último se logró, y ustedes bien saben que paradójicamente luego de que esa reforma se aprobara en este Congreso, el Tribunal Constitucional señaló que una parte de ella era inconstitucional sobre la base de argumentos que no comparto en lo absoluto. Es por lo demás una sentencia no vinculante naturalmente para este Congreso ni para esta reforma. Me referiré más adelante a ella. Y el 2021, en una ley miscelánea, se incorporó el principio proconsumidor. Esas son las reformas, esa es la ley y las reformas que han operado en el ámbito del consumo. Ahora, ¿qué es lo que falta en esta evolución? En definitiva, todos los países van cambiando y van mejorando la ley del consumidor. Bueno, lo que falta es lo que propone este proyecto de ley. Falta una protección individual de los consumidores. Eso se ha intentado hacer en el pasado, casi se logró el 2018, y bueno, se está intentando con esta reforma en sus aspectos generales, me referiré a ella. Para tal propósito, voy a abordar dos cuestiones esenciales porque entiendo que esta es una discusión en general sobre el proyecto de ley y por tanto no voy a entrar en los detalles de algunas disposiciones misceláneas que modifican o mejoran ciertas materias. La cuestión esencial de este proyecto de ley es que trata de mejorar la protección individual de los consumidores, cuestión que no existe en Chile en el presente. Esa es la reforma principal, esa es la idea matriz. Esto es atribuir, otorgarle al CERNAC facultades sancionatorias que permitan resolver de la forma en que voy a decir los conflictos individuales. ¿Por qué no existe una protección efectiva de los conflictos individuales? Bueno, en materia judicial de resolución de conflictos existen dos vías en el consumo. Las acciones colectivas, que las lleva el CERNAC o las asociaciones de consumidores, y las acciones individuales que están sometidas al conocimiento de los juzgados de policía local. Ahora bien, no existe, por tanto, otra instancia que, cuando es una afectación colectiva, que el CERNAC accione, o que una asociación de consumidores accione, o bien que el consumidor vaya a un tribunal con sus propios medios, a un juzgado de policía local, a pedir, en definitiva, que se sancione al proveedor, y pedir la indemnización o las compensaciones que correspondan. Ahora, en ese escenario ocurre también que los reclamos que recibe el CERNAC puede recibir reclamos, en definitiva no tienen ninguna facultad para resolverlo. El reclamo se queda en la respuesta, en definitiva, que da el proveedor, y no hay ninguna consecuencia para ese proveedor, ni siquiera si no responde. El proveedor puede responder a un reclamo que plantea un consumidor ante el CERNAC o puede no hacerlo. Y no tiene ninguna sanción. Y lo que ocurre es que, miren este porcentaje, del conjunto de reclamos que recibe el CERNAC, solo un 3% termina siendo una acción judicial individual. ¿Por qué? Porque hay enormes barreras de entrada, de acceso a la justicia en los juzgados de policía local con las acciones individuales. Si el reclamo no prospera en el CERNAC porque el proveedor no quiso, al consumidor solo le queda presentar una demanda en policía local. Bueno, esa demanda tiene costos elevadísimos. Desde ya, imagínense que una sola notificación cuesta 40.000 pesos, 45.000 pesos en los juzgados de policía local. Y muchas veces los reclamos de los consumidores son por sumas de 10.000, 30.000 pesos. Es decir, la sola notificación cuesta más que el objeto del reclamo.
Sin hablar también que para ir a un juzgado de policía local hay que contratar un abogado. No se puede ir solo. Si bien la ley lo permite, en verdad uno se enfrenta, como se acaba de decir, se enfrenta a grandes estudios de abogados que defiendan a las empresas y no se puede, en definitiva, reclamar y exigir la indemnización si no se contrata un abogado. En la práctica, y se han hecho estudios sobre esta materia, en la práctica esto significa que para tener una buena asesoría y para llevar adelante un proceso individual, que es el que existe actualmente en el juzgado de policía local, se requiera al menos 1 millón de pesos por el consumidor. Bueno, es por eso que los juicios que llegan a policía local, en definitiva, son los que ascienden a sumas superiores a 4 o 5 millones de pesos. Y todos esos conflictos pequeños, la no devolución de un dinero que puede alcanzar a 30.000 pesos, el no cambio de un producto, todos esos conflictos que no tienen una gran suma envuelta, naturalmente se quedan sin solución, que son la mayoría de las infracciones a la ley del consumidor y de los casos de consumo. Ahora, hago presente también que, aun cuando es otra discusión, hay otro proyecto de ley en curso, que es la reforma procesal civil. Ahí también se discutió durante mucho tiempo. Todos sabemos que es la última reforma pendiente en materia procesal. Ahí también se discutió la posibilidad de llevar estos juicios a los tribunales civiles. Es una discusión que compete a ese proyecto. Yo considero que los tribunales civiles son los tribunales especialistas en materia de contratos y responsabilidad, y ellos deberían conocer estos casos que son de contratos y responsabilidad. Por tanto, no existe una protección efectiva en el presente de los consumidores cuando están afectados en sus intereses individuales y deben recurrir a la justicia, a los juzgados de policía local para reclamar, y ya hemos visto que pocos lo pueden hacer, porque la entidad, en definitiva, envuelve una barrera de ingreso a la justicia. Por tanto, hay un problema grave de acceso a la justicia en materia de consumo en Chile. Ahora, voy a la segunda parte de mi exposición. Aquí se ha planteado desde hace muchos años, me refiero a la discusión pública, un eslogan. El eslogan de que con esto el CERNAC sería juez y parte. Bueno, eso no deja de ser un eslogan y no tiene ninguna realidad. De hecho, si aceptamos la idea de que el CERNAC se transforma en juez y parte y por tanto sería inconstitucional, bueno, yo les digo, todo el sistema regulatorio en Chile entonces es inconstitucional, porque todas las superintendencias tienen facultades sancionatorias. ¿Qué es esta idea de juez y parte, este eslogan que se promueve? Bueno, ser juez y parte es tener la facultad jurisdiccional de zanjar un conflicto entre partes. Y ser parte es tener la calidad de demandante o demandado. Bueno, ninguna de estas cosas, en definitiva, va a ocurrir si se aprueba esta reforma. El CERNAC no va a ser juez, el CERNAC no va a ser parte. Y explico lo primero. ¿Por qué no va a ser juez? Bueno, porque no va a tener facultades jurisdiccionales. El ser juez envuelve la potestad de resolver conflictos entre partes. Y esos conflictos en materia de consumo dicen relación esencialmente con la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios materiales y morales. Bueno, esa indemnización, que es la esencia del conflicto jurisdiccional, va a seguir entregado a la justicia. Este proyecto de reforma en caso alguno propone extraer de la justicia esos conflictos entre partes. Los va a seguir zanjando los juzgados de policía local. Por tanto, el CERNAC con esto no va a ser en caso alguno juez. Lo único que va a tener y que actualmente no posee es la facultad de sancionar, tal como lo hacen las distintas superintendencias en Chile. En segundo lugar, tampoco va a ser parte, porque en este proyecto se señala que cuando el CERNAC sancione administrativamente, bueno, no va a poder accionar como parte en representación del consumidor o de quien sea. Es decir, si se aprueba este proyecto, en caso alguno, el CERNAC va a ser juez, ni tampoco va a ser parte. Por tanto, ese eslogan es un eslogan vacío, que no tiene contenido y no tiene fundamento alguno, ni en la ley actual, ni en la reforma que se está estudiando.
lo único que va a poder hacer el CERNAC, además de, en verdad, sancionar a la empresa si detecta una infracción, es ordenar restituciones, tal como también lo hacen las distintas superintendencias. Por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, si detecta un corte de suministro, responsabilidad de una empresa eléctrica, lo sanciona, y luego ordena la restitución de los consumos no efectuados, la devolución del dinero. La devolución del dinero mal habido, los cobros indebidos, no es una facultad jurisdiccional. Es una facultad que está en el derecho administrativo sancionador y que está en todas las regulaciones chilenas. Por eso voy al último punto. Estas facultades que se pretende atribuir al CERNAC, ¿envuelve un vicio de inconstitucionalidad? Bueno, en caso alguno. Vamos a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018. Esa sentencia, que no es vinculante en caso alguno para esta discusión, ¿qué es lo que dispuso? Dispuso que ciertas facultades que se les iban a otorgar al CERNAC serían inconstitucionales. Y esgrimió un par de argumentos generales, tales como, algo bien insólito, que esa reforma no abordaría los derechos de los consumidores y de los proveedores. De los proveedores. Ninguna ley en el mundo del consumo aborda los derechos de los proveedores. Para eso está el derecho comercial, naturalmente. Ese argumento se repitió en la propuesta de segundo texto constitucional. Se dijo que la ley del consumo tenía que también regular los derechos de los proveedores, pero bueno, ya sabemos que ese proyecto no prosperó y en la actual constitución no existe esa mención a supuestos derechos del proveedor que no existen en el mundo entero. Los derechos de los consumidores se regulan en la ley del consumo, en los códigos de consumo, y los derechos de los proveedores en verdad están en el Código de Comercio, que es el código que se le entrega a ellos. De la misma forma que en el Código del Trabajo no se encuentran los derechos del empleador, naturalmente, se encuentran los derechos del trabajador. Don Mauricio, lo tengo que introducir, tenemos que ir a votar. Por supuesto. Y vamos a volver para terminar lo suyo y también de Lucas, ¿cierto? Que nos queda. Se suspende la sesión hasta la vuelta de la votación. Profesor, sí, perdón, diputado Don Gonzalo. don Gonzalo de la Carrera. Presidente, nos queda poco tiempo y yo sé que hay más personas citadas, pero nosotros estábamos citados a votar hoy día y yo quiero pedirle que por favor procedamos a la votación. Se insistió varias veces en suspender esta sesión, no dieron la unanimidad para suspenderla. Nos corresponde votar y creo que debemos abocarnos a eso ahora. Por favor, muchas gracias. Sí, no sé si terminaron toda la exposición y las preguntas, porque según la tabla dice que al final de todo eso es la votación. Entonces Sí. no sé si terminó eso. Sí, lo que pasa es que el ministro quiere conversar con nosotros también. Yo quería escuchar a los expositores, después tener una reunión a puertas cerradas con el ministro, ¿cierto? Y luego votar. Pero para eso yo necesito que me den la autorización para poder postergar, también prorrogar, perdón, media hora la sesión después de las 7:30, por si acaso nos falta tiempo para zanjar este tema. Sí, por favor. Presidente, con todo respeto y consideración al ministro, el ministro no es parte de la comisión, por lo tanto, en una reunión a puertas cerradas con el ministro no me parece que proceda. Sí. Y Somos colegisladores, diputados. Entonces, sí, el tema, yo creo que en el mejor de los casos, si es para zanjar algo y si no estamos de acuerdo, votamos. Yo no tengo problema en eso. Pero si me pueden dar para la autorización para prorrogar 30 minutos la sesión. ¿No? ¿No me dan la autorización? Ya, si no dan la autorización, entonces votamos al tiro. Para postergar 30 minutos, para prorrogar 30. Hermano Chile, ¿no lo da? Sí, lo que pasa es que estoy pidiendo para que nos dé el tiempo para escuchar, ¿es cierto? Y después conversar,
pero si no nos dan el tiempo para prorrogar por 30 minutos, pues si no, no nos va a dar el tiempo. Sí, Sí, presidente, lo que pasa es que faltan como 40 minutos todavía, entonces yo no sé está por bien, qué pero si anticiparnos nosotros podemos tanto. votar y después seguir escuchando a los invitados, según lo me dice el secretario. Pero no tiene sentido, claro. Bien. Yo prefería seguir Secretario. escuchando y después tomemos la decisión, pues, Secretario. presidente. Sí, tomen la votación. Votación de la idea de legislar en general del proyecto que Presidente, estamos llamados. pero ¿y la tabla? Estamos en votación. ¿Pero puede cambiar la tabla así? Presidente, disculpe que le pregunte. ¿Puede cambiar la tabla así? Porque la tabla dice que los vamos a escuchar a todos vamos a y escuchar. después al final Lo que no pasa lo es hemos que si escuchado a todos. si no dan el plazo para prorrogar, votamos ahora y escuchamos a los invitados. Sí, Secretario. vamos a exigir que se sienten los señores diputados Sí, y diputadas sí, y claro. tomamos la votación. Ministro. Sí, no, bueno, adelante, si quieren. Sí, ministro. Perdón, el señor ministro tiene la Sí, preferencia. tiene la preferencia. Incluso durante la votación, el Sí. ministro puede hacer uso de la palabra. Tiene un derecho. Ministro. Primero, yo haría la solicitud de que efectivamente se pueda extender el plazo para que se puedan hacer las presentaciones y segundo, tomar lo que plantea el presidente de poder conversar después de esas presentaciones respecto a este proyecto. Yo entiendo, imagino que el ánimo después de toda esta conversación que hemos tenido es poder avanzar con este proyecto y a mí me interesa como ejecutivo poder conversar políticamente con los distintos parlamentarios para ver cómo podemos progresar en eso atendiendo a las distintas diferencias de puntos de vista que hay. Entonces creo que es importante tener esa conversación. Entonces Sí. le solicito, ojalá a todos los diputados y diputadas que podamos hacer esa extensión que propone el presidente. Ministro, no nos dieron el diputado no nos dio la unanimidad para extenderla. Yo en la mañana le expresé a usted que lo dejáramos para marzo. Usted me dijo que no. Por lo tanto, me están pidiendo votar y, secretario, tomen la votación. No, estamos. Manucher, sí. Solamente consultar, porque si hay invitados, eso no es un cambio en la tabla. El adelantar, porque si hubiese un cambio en la tabla, se requiere también unanimidad para hacer cambio en la tabla, ¿no? No hay obstáculo reglamentario para que se vote y luego se escuche. El obstáculo reglamentario es durante la votación en particular y no durante la votación en general. Efectivamente, existe un cambio en el orden de la tabla porque se va a producir, a petición del presidente, la votación antes de escuchar a los invitados. Pero el presidente dirige la sesión, como también dirige el orden de los invitados. Se puede alterar el orden de la votación en este momento. Sí, no hay inconveniente reglamentario. Gracias, señor presidente. Corresponde votar en general el proyecto de ley iniciado en mensaje, boletín 16.271, que mejora la protección de los derechos de las personas consumidoras en el ámbito de sus intereses individuales, fortaleciendo el Servicio Nacional del Consumidor y establece otras modificaciones que indica. Don Boris, ¿falta una silla? Don Alejandro, por favor. Don Boris Barrera. Bueno, presidente, primero manifestar que no me parece que haya cambiado el orden de la tabla, solamente para tenerlo nomás en consideración más adelante. Creo que podríamos haberlo conversado después, faltan 40 minutos. Eso como punto nomás. Segundo, sobre el proyecto, creo que es un proyecto súper importante para la ciudadanía. Como lo hemos escuchado en algunas exposiciones, solamente el 3% de las personas que están siguiendo casos individuales son los que llegan a los juzgados de policía local, enfrentándose muchos de ellos también a dificultades como por ejemplo que la notificación cuesta más de 100 y tantos mil pesos solamente por ir al juzgado de policía local. Entonces creo que hay demasiadas trabas para que las personas puedan acceder a su derecho a que las empresas puedan responder ante una deficiencia en el servicio, en el producto, las cosas que sean. Creo que es importante también el punto que se ha hecho y es el eslogan casi que se dice de que CERNAC sería juez y parte, y aquí acaba de quedar sumamente claro con la exposición del profesor que puso recién de que
si bien puede hacerse parte en cuanto a la sanción y también a la defensa, no puede hacer las dos cosas a la vez. Tiene que elegir el CERNAC qué es lo que va a hacer, por lo tanto ese eslogan que se coloca aquí de que va a ser juez y parte no es cierto, y si fuera así, como también nos quedó claro, eso ya existe ya en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que fiscaliza, que sanciona. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Dirección del Trabajo, que también fiscaliza, pero también sanciona. Entonces creo que si es que así fuera no habría problema, pero este no es el caso. Creo que es un buen proyecto, creo que la gente está muy pendiente de este proyecto, así que en la votación en general después podemos meter indicaciones, podemos hacer lo que nosotros creamos que puede hacer mejorar este proyecto, pero mientras tanto en esta votación en general yo me abro a la idea de legislar y por eso voto a favor. Bueno, también quiero fundamentar mi voto, tal como lo dijo el diputado Barrera. Este es un proyecto importantísimo porque quedamos al debe con la ley, el proyecto de ley de fortalecimiento del CERNAC. Porque bueno, todos sabemos lo que pasó con el Tribunal Constitucional. Aquí han habido distintas exposiciones de distintos abogados, varios representantes de gremios que asesoran gremios, asesoran empresarios, y también, por otro lado, abogados que son académicos, que son profesores de las universidades, distintas universidades han venido a exponer. Y aquí hay un factor común respecto de los académicos que también están enseñando en aulas y formando a los futuros abogados, a los estudiantes de derecho, respecto de los derechos de los consumidores, respecto de los roles que cumplen tanto el organismo administrativo, que es el CERNAC, como también el organismo, los juzgados de policía local. Y llegan todos a la misma conclusión, que este es un buen proyecto de ley. Además, no olvidemos la matriz del proyecto. CERNAC te protege, está enfocado en garantizar los derechos de los individuales de los consumidores. Estamos muy al debe, no podemos olvidar, son 600.000 reclamos que existen año a año en el CERNAC. No podemos desmerecer esos reclamos. Aquí hay incomodidad, distintas problemáticas que están detrás de un consumidor, detrás de una familia que se ven vulnerados sus derechos. Y hemos llegado siempre a la misma conclusión, que es necesario fortalecer los derechos de los consumidores, porque la normativa actual no es suficiente. Entonces, si pensamos en general, en la idea matriz de este proyecto, estamos todos de acuerdo. Entonces, debemos recoger, ciertamente, hay observaciones, etcétera, que podemos recoger, podemos mejorar este proyecto. Así que ese es el llamado es a mirar a la ciudadanía, de cara a la ciudadanía, de cara a todos esos consumidores y consumidoras. Todos somos consumidores y consumidoras desde determinada edad. Todos hemos sido consumidores y consumidoras, y insisto, no podemos seguir quedando al debe, teniendo esta tremenda oportunidad a través de este proyecto de ley de lograr que los consumidores y consumidoras de nuestro país se sientan apoyados y respaldados por el Estado. Por eso, por lo anteriormente expuesto, señor secretario, voto a favor de la idea de legislar. Gracias. ¿Ha dicho que quería al final? ¿Puede ser? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad que este proyecto hemos sido un poco críticos en términos de que el CERNAC sea juez y parte. Entiendo también que los colegas hablen de la superintendencia, que tienen las facultades, pero son entes distintos al servicio público que es el CERNAC. También el hecho de entregar estas facultades, por lo menos en la región de Atacama, yo lo he dicho muchas veces, si no me equivoco son 9 los funcionarios, no darían abasto para esto.
Y también, aparte de eso, en esta comisión por lo menos habemos 4 parlamentarios que venimos del periodo anterior y que tratábamos de que los proyectos llegaran a la sala con votación favorable 13-0 o 12-1, porque aquí el diputado Barrera siempre tenía su voto en contra, digamos, pero tratábamos de avanzar en eso. Y en base a eso fue la solicitud que se le hizo al presidente Mellado, que hablara con el ministro para que el ministro tomara la opción de dejar este proyecto para marzo. Lamentablemente no fue así y bueno, estamos en esta votación, yo voto en contra, así que esa es mi votación, secretario. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado efectivamente a muchas personas, muchos abogados, y también he escuchado mi sentido común, y cuando una misma institución tiene la facultad de ser parte y sancionar, es juez y parte, aunque me quieran decir otra cosa, es juez y parte, como lo explicó unos invitados a esta reunión, y por lo tanto mi voto es que me parece que las instituciones pueden romperse o corromperse rápidamente cuando se les entregan tantas atribuciones en beneficio de una causa que es noble. Yo estoy muy de acuerdo con que CERNAC, o con que más que nada, estoy de acuerdo con que los consumidores tengan mayor protección, pero no estoy de acuerdo en la herramienta, en la forma, y por lo tanto voto en contra. Contra, señor secretario. Presidente, los abusos que nosotros vemos día a día con los consumidores en nuestro país son escandalosos. Son cientos de miles de reclamos al año de la gente que se siente abusada por los bancos, por el retail, por las compañías de teléfono, por las compañías de luz, por las compañías de agua, por el comercio, el gran comercio. Y la verdad es que la gente hoy día se siente profundamente desprotegida ante los abusos. Esa desprotección ante los abusos en este país ha generado rabia e indignación, por lo cual avanzar en fortalecer justamente la defensa de los derechos del consumidor es la línea correcta. Me cuesta entender cuando no tenemos la capacidad de entender que es una necesidad de nuestro país el poder fortalecer un servicio como el CERNAC, el poder entregarle más atribuciones, porque no nos sirve nada tener un servicio que está llamado a resguardar los derechos de los consumidores y no tiene capacidades de poder hacerlo, cuando esas capacidades se le entregan a la gente. Hoy día un juicio en esta materia se está demorando 2 años para una persona que tuvo un problema de abuso del derecho del consumidor. Es una persona que tiene que recurrir mediante abogados hoy día. El costo promedio entre eso está entre 100.000 y 200.000 pesos que tiene que salir del bolsillo para defender. Entonces, nosotros creemos que vamos a apoyar este proyecto de ley. Yo voy a votar favorablemente porque acá creo que está la dicotomía finalmente entre respaldar a los ciudadanos, respaldar a los consumidores y respaldar versus aquellos que hoy día prefieren respaldar a los que abusan. Mi voto es a favor, presidente. Gracias, don Daniel. Señor diputado Matheson. Gracias. Bueno, yo pienso que este proyecto, más que solucionar los problemas del consumidor, pretende multar a los infractores, en el fondo a los proveedores. Lo que yo pienso que no es lo correcto en este caso. Además, posee defectos estructurales. Por ejemplo, el proyecto considera distintas materias no relacionadas entre sí, lo que amerita que sean tramitadas y discutidas en proyectos separados. Se propone un cambio estructural del sistema sin hacerse cargo de los aspectos positivos del mismo, lo que resulta desproporcionado. Y también como eso, esta reforma puede aumentar, no puede, sino que va a aumentar la litigiosidad del sistema, pudiendo perjudicar a los consumidores. Por eso mi voto es en contra. Gracias, señor Matheson. Doña Javiera.
Gracias, secretario. Bien, yo creo que a mí el número que más me impactó de todas las presentaciones que se ha hecho este proyecto de ley es el de 500.000 reclamos sin respuesta en nuestro país. O sea, son 500.000 ciudadanos y ciudadanas que, como veíamos hoy día en la presentación de la gente de Puerto Williams, que mandan papeles, mandan solicitudes, solicitan que se aplique una multa y no pasa nada. Y se sienten exactamente, como señalaban antes acá, muy desprotegidos. Y yo veo en este proyecto de ley un esfuerzo por responderle a esas 500.000 personas. Yo entiendo que pueden haber críticas, que hay mucho espacio de mejora, pero la verdad es que lo que a mí más me impacta es que todo lo que a las personas que hemos escuchado acá han criticado un aspecto en otro, pero no han traído una respuesta a esas 500.000 personas. La respuesta no puede ser que vayan al juzgado de policía local, porque vemos que eso solo resulta para un 3% de toda esta gente que reclama. Entonces le debemos una respuesta a esas 500.000 personas. Y por supuesto que hay espacios de mejora. Si faltan funcionarios, si falta robustecer el servicio, bueno, me imagino que ahí el Ejecutivo tendrá, por supuesto, la disponibilidad de conversar para ver cómo mejorar en esa línea. Que se dice también que no es suficiente las murallas chinas. Bueno, buscaremos otra forma para que hayan mejores murallas chinas. Pero la respuesta no puede ser, ¿sabe qué? Acá no hay sanción. Y yo muy disiento ahí del diputado Mates en el sentido que quienes son infractores tienen que ser sancionados. Y eso es un buen objetivo de este proyecto de ley. Porque al ser sancionados, al ser multados, también los inhibe a seguir pasando a llevar los derechos de los consumidores y consumidoras, que creo que es algo que todos buscamos hacer. Acá efectivamente hay un fallo del Tribunal Constitucional, el proyecto de ley no es el mismo que se aprobó en el año 2018, es un proyecto distinto, hay espacio de mejora. Bueno, conversaremos en cómo avanzar en esas mejoras. Se ha dicho que hay que ver cómo empieza, buscar frenos de contrapeso, ver la fórmula, pero no podemos darle un portazo a esas 500.000 personas. Y por eso, secretario, voto a favor. Gracias, doña Carguera. Don Alejandro Pino. Su voto. Víctor Alejandro. Gracias, secretario. Víctor Alejandro. Me Alejandro le venía muy bien. Bueno, nosotros estamos aquí como parlamentarios, como diputados, para poder legislar, ¿cierto? Y legislar significa que cuando hay un proyecto que en cierta medida tiene cosas que creemos que falta para que sea bueno, mejorarlo. En este sentido, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de que si este proyecto se aprueba, en su idea en general, de colocarle indicaciones y poder avanzar y mejorarlo. Entonces mi voto es a favor, pensando justamente en poder mejorar este proyecto, que como todos han dicho ya, tiene algunas falencias y estoy dispuesto a que podamos avanzar todos juntos para poder encontrar la mejor forma, junto con tanto oposición como oficialismo, de poder lograr un equilibrio y entregar un proyecto a la ciudadanía que esté de acuerdo con sus necesidades y no con las de un sector u otro. Eso, presidente. Muchas gracias, don Víctor. Señora diputada Páez. Sí, gracias, presidente. Bueno, estamos para legislar y para votar, por lo tanto, tomar posición sobre lo que se nos presenta, sobre un proyecto de ley y sus ideas matrices, que está hoy día en boga esto de la idea de legislar. La idea de legislar es el proyecto que nos están presentando y que tiene un contenido, y en el cual yo no estoy 100% convencida. Si no estoy 100% convencida, por lo tanto, no voy a votar a favor, voy a votar en contra porque sostengo que es muy importante el que el proyecto es juez y parte. A mí no se me ha convencido de lo contrario. Ya haré tiempo para hablar y seguir sobre este tema. Porque en términos también de lo más bien jurídico no se respeta la igualdad de armas, es decir, la presunción de la legalidad se la da a los informes del CERNAC y por lo tanto no habría un equilibrio en las herramientas con las que contarían las partes en el juicio. Y por último, en el sentido de lo que se ha manifestado en la defensa del consumidor, que por supuesto que estamos todos por defender a los consumidores y no estoy para defender a ningún abusador y ninguna empresa, ni grande ni chica, el consumidor, pero con un proyecto que a mí me dé la garantía y me convenza de que así va a ser y que ponga el foco precisamente en resarcir los derechos de los consumidores y de indemnizar, compensar el daño y no solo en causarle un daño económico o que puede ser justo incluso en cuanto a lo que es las multas. Creo que el foco lo pone más en eso, en el castigo y no en realmente en la indemnización o en la reparación del daño al consumidor. Esa es mi opinión, por lo tanto voto en contra. Muy amable, diputada Baiza.
Don Alejandro Hernández. Gracias, secretario. Sí, yo quisiera recoger las palabras que hice la diputada Cid por su intermedio, presidente, que justamente esta comisión se ha caracterizado, me toca segundo periodo acá, de poder dialogar, de buscar justamente acuerdos. Y a mí me hubiese gustado que cuando solicitamos la postergación justamente de la votación de hoy día, se hubiese dado la unanimidad para que ello ocurra. Porque verdaderamente a mí escucho a los colegas votar en contra de este proyecto que efectivamente va a beneficiar a los consumidores. Es porque, bueno, tienen dudas y que estábamos buscando justamente una fórmula para buscar acuerdos para que ojalá todos en esta comisión hubiésemos votado a favor. Nosotros en el periodo anterior votamos el proyecto Pro Consumidor, que es un gran proyecto, que avanzamos harto en él y hoy día tiene varias, en el fondo, acciones que benefician mucho a los consumidores y avanzamos harto. Por lo tanto, este proyecto va en la misma línea, fortalecer justamente eso. Entonces, justamente por ese motivo, y también, como dice el diputado Pino, vamos a poder ingresar todas las indicaciones que queramos a este proyecto. Quienes tenemos también reparos con varias de las partes de él, voy a votar a favor. Gracias, don Alejandro. Don Miguel Ángel. Muchas gracias, secretario. Presidente, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo todos, de llegar a entendimiento, porque yo diría que esto no debería ser un proyecto que nos genere polémica, tal cual como lo han dicho los colegas anteriormente. Todo lo contrario, yo creo que todos estamos acá con el mismo propósito, defender los derechos de los consumidores. Yo estaba mirando las cifras, por ejemplo, de mi región, cerca de 3.000 reclamos al año, y de los cuales solo un 0,6% tiene resolución. Entonces uno dice, la verdad, ¿cómo nosotros no podemos negarnos a la idea de legislar? Evidentemente yo tengo reparos, tal cual como se han dicho respecto del doble rol, del CERNAC, en fin, yo creo que tenemos que discutirlo y conversarlo, pero será parte de la tramitación en particular. Creo que sería un error ponerle un portazo hoy día a un proyecto tan importante. Yo creo que la ciudadanía no lo entendería. Solamente una referencia a mi región, nosotros tenemos reclamos particularmente de las líneas aéreas, producto de nuestra condición de aislamiento, problemas con las empresas de Internet, que son recurrentes. Entonces, que la ciudadanía no tenga respuesta, que no tenga agilidad en la tramitación de sus reclamos, es de una impotencia, yo diría, permanente y de ciudadanos de derecha y de izquierda. Entonces, de verdad, este tema no tiene color político y yo creo que aboga y va en la línea de corregir también las fallas del mercado. Así que yo creo que es muy importante avanzar esta iniciativa con los reparos que podamos tener en la tramitación y voto a favor. Gracias, don Miguel Ángel. Señor presidente. Mire, yo lamento cómo llegamos al final de esta votación del proyecto. En la mañana le pedimos al ministro postergarlo para marzo para que, como habíamos votado en los periodos anteriores, la gran mayoría a favor para poder seguir tramitándolo, no sucediera que estuviéramos divididos. No lo quiso. Y también lamento que el diputado no nos haya dado más tiempo, diputado Manuchelli, para poder extender esta sesión, para poder seguir conversando. El fair play político se tiene que dar de frente, de cara al país, ¿cierto? Como corresponde. Por eso he tenido que tomar decisiones, ¿cierto? Para poder votar. No es bueno llegar dividido, no es bueno tampoco. Todos tenemos reparos a este proyecto grande, yo no los voy a decir, porque tengo más de 5 acá, pero la verdad es que me preocupa el clima, digamos, el cual se generó al final. Yo le quiero pedir al oficialismo que efectivamente se abra siempre a conversar, ¿no? Se abra siempre a conversar. Y yo quiero decir, con todo respeto, ministro, que también la actitud, digamos, tiene que ser también de abrirse a conversar. Que votemos hoy día o que votemos la primera semana de marzo no le cambiaba mucho, digamos, aunque teníamos nosotros que habíamos dicho que íbamos a votar hoy, pero la flexibilidad podía ser, ¿cierto? Que en política se da, digamos, para poder hacerlo. Aquí hay un tema de juego democrático y ese es el tema que yo espero que se siga estando en esta comisión. Vamos a seguir tramitando en profundidad este proyecto, ojalá podamos modificarlo y mi voto es en contra. Gracias, presidente. Señor presidente, el proyecto recibió 7 votos a favor, 6 en contra. Le corresponde a usted calificar que se apruebe en general. ¿Luego? Sí. Ok. Don Nicolás.
perdón, presidente don Nicolás le está pidiendo la Sí, ministro. Sí, presidente, yo quiero primero que nada agradecer la aprobación del proyecto en su parte general y por supuesto voy a estar muy disponible para seguir conversando todo lo que haya que conversar para mejorar los aspectos que preocupan a los parlamentarios que han votado en contra, en el entendido de que si hacemos un buen trabajo, lo que por supuesto es parte importante de nuestra responsabilidad, podemos terminar con una aprobación mucho más amplia de la que hemos tenido ahora y esa va a ser nuestra disposición. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Entonces, terminamos ahora de escuchar al profesor. Sí, sí, No, y menos de este gobierno. Presidente, bueno, yo lo único que quisiera pedir, si es posible, que después que terminen las exposiciones, los integrantes de la comisión nos quedemos con el ministro. Yo creo que es bueno tener una conversación si usted lo estima pertinente a través suyo, si el ministro lo estima pertinente, creo que es importante tener una conversación porque la verdad que por lo menos, independiente que yo sea oposición, siempre he querido ser un aporte desde el Congreso. Y lamento mucho que el ministro no haya querido postergar esta votación y que los colegas no hayan dado el acuerdo y que después a última hora se cambiara todo. La verdad que creo que no corresponde, pero es interesante que conversemos con el ministro porque no solamente vamos a ver este proyecto. Hay varios proyectos más, hay uno de permisología que es muy importante y creo que en pos de ese avance sería interesante poder conversar con el ministro ya que está acá. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputada. Bien. Mauricio. Sí, diputado. No, muy puntual, que quizás a lo mejor recogiendo la propuesta de la diputada Cid, bueno, yo no soy el ministro, pero estoy diciendo que a lo mejor podríamos que el ministro nos invite al ministerio, a lo mejor ir con usted como presidente y la comisión completa en algún minuto con más tranquilidad, pues no sé si vamos a estar todos hasta el final. O sea, Bueno, yo confirmo, confirmo mi disposición de estar, pero digo las dos cosas, sí, las dos cosas, el que pueda quedarse bienvenido, digamos. Bien, profesor, termine su exposición. Muchas gracias. En el Parlamento. Aquí se da en el Parlamento. Sí. Mire, señor presidente, muchas gracias. Quisiera reanudar lo que venía diciendo, haciendo una observación. Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, prácticamente todos los países latinoamericanos tienen agencias de protección al consumidor con facultades sancionatorias. Entonces, uno tiene que preguntarse, y la mayor parte del mundo lo tiene, uno tiene que preguntarse si nosotros somos los equivocados o el mundo está equivocado. Y en ninguno de esos países se discute que tal agencia pública tenga facultades jurisdiccionales. Facultades jurisdiccionales solo la tienen los tribunales en Chile y este proyecto no va a cambiar aquello. Jurisdiccionales me refiero, insisto, a dirimir conflictos entre particulares. En la materia, entregar indemnizaciones de perjuicios. Eso lo va a seguir viendo como corresponde los juzgados de policía local y los tribunales civiles respecto a las acciones colectivas. Lo único que cambia es que las infracciones que actualmente existen, las multas, las va a aplicar en algunos casos el CERNAC y en otros casos los tribunales. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Y eso quería insistir. ¿Cuál es la ventaja de que un órgano público aplique una sanción, una multa infraccional de esta naturaleza? Bueno, es la ventaja que encontramos ya en la legislación vigente, en toda la superintendencia en particular, de electricidad y combustible, yo no sé. Si esto se dice que es inconstitucional, bueno, todo el sistema regulatorio en Chile sería inconstitucional, porque todas esas agencias públicas tienen facultades sancionatorias. Y estamos hablando para que dimensiones. Por ejemplo, la Comisión del Mercado Financiero puede aplicar multas por 3.600 millones de pesos. La Superintendencia de Electricidad y Combustible hasta por 6.500 millones de pesos. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, 600 millones de pesos. Versus estamos hablando de una facultad sancionatoria que va a involucrar, ¿qué? Un máximo de 18 millones de una multa que se va a establecer en relación a la infracción. Si la infracción es de 50.000 pesos, es del todo anticipable que la multa va a ser proporcional a la infracción, al consumidor. O sea, estamos hablando de multas que van a ascender a 60.000 pesos, versus las multas que aplican la superintendencia, que son cientos de millones de pesos, y nadie discute su constitucionalidad. Restituciones que va a aplicar el CERNAC por 40.000 pesos, versus restituciones que ordenan las superintendencias por miles de millones de pesos.
Es decir, si los proveedores temen esto, en verdad deberían impugnar la constitucionalidad de todo el sistema regulatorio chileno y no esta ley que va a solucionar problemas muy pequeños. Ahora bien, esto quisiera para finalizar tratar de mostrar, explicar con palabras claras qué significa atribuir facultades sancionatorias a un organismo público. Significa nada menos que invertir el juicio, invertir el costo del juicio también. Actualmente es el consumidor quien tiene que ir al tribunal, pagar el abogado, pagar las notificaciones, pagar el peritaje para obtener que le apliquen una multa o al proveedor y que le den alguna indemnización que queda a prudencia del tribunal. Bueno, eso es enormemente caro y esa es la barrera que existe actualmente. Por eso esos 500.000 reclamos no llegan a tribunales, llega el 3%. Ahora, la ventaja de un órgano público que establece la infracción es que al mismo tiempo puede ordenar la restitución. Como así ocurre con la superintendencia cuando hay un corte de luz injustificado, le aplican una multa a la empresa y ordenan la devolución del dinero. Restituciones y multas. Eso no es, en caso alguno, facultades jurisdiccionales, pero eso invierte el juicio. Es decir, ya no será el consumidor quien deba ir al tribunal y costear al abogado, sino que será el proveedor que siente, por ejemplo, que la multa que le aplicaron es injusta, quien deberá ir al tribunal a reclamar. Ahora aquí también se dice, o se dijo que las indemnizaciones no podrían perseguirse por el consumidor. Cierto, las indemnizaciones son privativas, son facultad privativa de los tribunales, pero nada obsta que un consumidor durante el proceso sancionatorio vaya a los tribunales a reclamar la indemnización. Por lo demás, mi experiencia académica y práctica patrocinando acciones colectivas e individuales, es que los consumidores usualmente lo que buscan, más que una indemnización de daños morales, buscan que le devuelvan lo mal habido por el proveedor, el cobro indebido, que le restituyan su dinero. Y eso, esa facultad, de hecho, si ustedes ven los acuerdos que se llegan en los tribunales, en los juzgados de policía local, los acuerdos son eso. No se le aplica multa al proveedor y el proveedor se compromete y devuelve el dinero, repara el producto, etcétera. Pero con todo el costo que envuelve un proceso, ¿me entienden? Ahora, por tanto, si se le otorgan facultades sancionatorias al CERNAC y se le permite que ordene restituir el dinero, que es lo mismo que hacen, repito, actualmente la superintendencia, usted tiene el problema solucionado para el consumidor, porque ese consumidor no va a perseguir en un juicio durante 2 años una indemnización que puede alcanzar un par de millón de pesos en el mejor de los casos, en casos muy extraordinarios. Pero será entonces el proveedor que no quede conforme con la sentencia que puede litigar y puede cuestionarla, en definitiva. Como ocurre también con las multas de la superintendencia, donde sistemáticamente todos los proveedores van y reclaman judicialmente respecto de las sentencias, respecto de las infracciones cursadas. En definitiva, por tanto, esta medida que parece un tanto baladí, no, es muy importante para la defensa de los consumidores porque invierte el juicio y ya, en definitiva, el consumidor no va a tener la carga, en definitiva, de costear un juicio largo que puede durar 12 o 3 años, en que los proveedores se defienden con grandes oficinas de abogados, donde un consumidor para obtener una sentencia favorable debe contratar un abogado que no va a costarle 100.000 pesos ni 200.000 pesos por un juicio de 2 años. Mi experiencia es que esos juicios cuestan más de 1 millón de pesos. Cierro con esto. Otra alternativa sería otorgar, o crear más bien, un organismo de defensa judicial para los consumidores. Pero eso, ¿cuánto costaría al Estado? 1 millón de pesos aproximadamente por cada juicio. Para otorgarle defensa letrada gratuita a los consumidores, versus un servicio que va a aplicar infracciones y restituciones, donde el monto que gaste el Estado, que gastemos todos nosotros, pueden ser un par de miles de pesos simplemente, versus 1 millón de pesos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Tapia. Lucas del Villar, al fin, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Primero una pregunta técnica. No sé si tengo que efectivamente conectarme a la señal o esta presentación está siendo vista por...
Ya, muy bien. Estoy solicitando acceso para proyectar. Tuvimos que desconectarnos por la votación. Muchas gracias, señor secretario. Ahí estamos entrando en la conexión. Bueno, presidente, en honor al tiempo, vamos a hacer una presentación breve. La verdad es que queremos abocarnos a este proyecto desde la perspectiva del consumidor. No vamos a abordar temas relacionados con la profundidad de las discusiones que se han dado en materia de derecho público, derecho administrativo, incluso con algunos debates en el ámbito de la constitucionalidad de este proyecto, o sea, la posibilidad de que este proyecto pase por un control preventivo del Tribunal Constitucional, sino que más bien de la perspectiva de protección al consumidor. Y desde esa perspectiva queremos partir diciendo las cosas positivas de este proyecto, presidente. Lo primero es, bueno, la estructura, muy brevemente, vamos a tratar de ser muy ajustado al tiempo, los avances del proyecto de ley. En segundo término, el diagnóstico y comentarios en materia de procedimientos administrativos sancionadores desde la perspectiva de protección al consumidor y sobre todo entendiendo cuál es el flujo que va a tener finalmente el consumidor y cuál es la respuesta o el remedio jurídico que se le otorga a través de este mecanismo incorporado en este proyecto de ley, que es el tema central en discusión. En tercer término, comentario en materia de normas sustantivas o derechamente lo que establece deberes para los proveedores que evidentemente corresponden a derechos para consumidores en ámbitos específicos de su protección como titulares de los mismos. Y por último, conclusiones y propuestas que vamos a también dejar ilustrados en una minuta. Vamos a partir con los aspectos positivos. El primer avance es que existe un proyecto en materia de protección de los derechos de los consumidores en un mercado que es tremendamente dinámico, donde hay una crisis de confianza generalizada respecto de las empresas y del mercado, no solamente en nuestro país, sino que a nivel global. Esto está fuertemente acelerado por la pandemia, particularmente el proceso de globalización y digitalización de servicios que han generado mayores asimetrías para los consumidores, principalmente en el mundo digital. Y estas regulaciones son cada vez más dinámicas, más especializadas, se ha complejizado el ámbito del consumo. El mismo diario El Mercurio decía el día domingo una entrevista de un importante ejecutivo especialista en experiencia de consumidores y contaba cómo el proceso de consumo ha sido cada vez más complejizado, donde en una familia ya no es como antes que se compraba un producto para todos, servicio para todos, sino que ya están especializados por cada uno de sus integrantes. Y esto evidentemente no solamente desafían a los mercados y los proveedores, sino que también a quienes diseñan las medidas de política pública y la regulación. Por eso nosotros consideramos que va en el camino correcto de actualizar y modernizar la regulación en materia de protección al consumidor. Sin embargo, estas materias son muy específicas y no pueden mezclarse, no puede de alguna forma, vamos a decir, contaminarse la discusión con aspectos más bien institucionales, procedimentales y específicamente en ámbito sancionatorio. Por tanto, se propone que haya una discusión en forma paralela en relación a aspectos sustantivos, es decir, derechos de los consumidores en ámbitos específicos versus la institucionalidad de protección al consumidor. Lo segundo, se busca potenciar el mecanismo de protección de intereses individuales de los consumidores siguiendo las recomendaciones internacionales. Es decir, los avances del proyecto van en la línea de potenciar estos mecanismos. Ahora, el problema es que estos no son, a nuestro juicio, los mecanismos idóneos. Un segundito, vamos a pedir extensión hasta que termine tu exposición. Ya, muchas gracias. Una prórroga. Muchas gracias, presidente. Como señalaba, potenciar los mecanismos de protección individual se logra a través de distintas vías, pero a nuestro juicio no a través de un procedimiento administrativo sancionador por las razones que vamos a dar. En primer lugar, porque no está orientado un procedimiento administrativo a beneficiar al consumidor, sino que a buscar una sanción. Lo segundo, y que se ha planteado aquí, es que distingue dos fórmulas para resolver el problema, para resarcir al consumidor. Distingue la restitución de la indemnización. Y hay un principio básico en la regulación del consumidor y en las directrices internacionales, incluyendo la Unión Europea, que se refiere principalmente a la indemnidad patrimonial. Y la indemnidad patrimonial dice relación principalmente con que no se puede separar, no se puede escindir aquello que es restitutorio con aquello que es indemnizatorio. Recuerdo con el profesor Tapia, y aprovecho a hacer un paréntesis desde el año 2011 que nos estamos tomando, a mí me tocó asumir como subdirector del CERNAC el año 2010,
pocas semanas antes de que empezara el caso La Polar, una mediación colectiva que terminó en un juicio colectivo. Ahí me tocó 4 años como subdirector del servicio y luego otros 4 años, digo, como director nacional de este organismo. Y por tanto, uno de los aspectos centrales que hemos visto es la discusión y la evolución que ha tenido históricamente los ámbitos de protección al consumidor. Y cuando el profesor Tapia se refería a los daños morales colectivos, hacía precisamente alusión a la necesidad de indemnizar adecuadamente al consumidor, tanto en el daño patrimonial como en el extrapatrimonial que está incorporado en el procedimiento colectivo. Es decir, el procedimiento colectivo es la forma más eficiente y eficaz de resolver los problemas de consumo en nuestro país. Y para esto vamos a dar cifras, algunas de las cifras que no se ven en este proyecto. Y esto porque permite que sea efectiva, que sea priorizada. Los autores internacionales han señalado que resguarda el derecho a la tutela judicial efectiva, porque estamos hablando de daños de baja cuantía y por tanto solamente el proceso colectivo con efecto erga omnes es el que logra resarcir debidamente a los consumidores. Y vamos a profundizar brevemente en eso. En tercer lugar, que se requieren modernizaciones en materia de cobranza extrajudicial, de intermediación digital, de mecanismo alternativo de resolución de conflictos, principalmente en el ámbito financiero. Sin embargo, y es importante señalarlo, actualmente existen pendientes herramientas que ya están incorporadas a la legislación con reglamentos que no se han dictado por parte del Ejecutivo. Y estamos hablando de la Ley Pro Consumidor en el ámbito principalmente del derecho que le asiste al consumidor desde hace prácticamente 2 años, al retracto por compra a distancia. Hay un reglamento que está pendiente de dictarse a la fecha. 4 meses decía el proyecto de ley. También la ley antihostigamiento o de cobranza extrajudicial. ¿Se acuerda, presidente, que se tramitó precisamente en la pandemia por los problemas que hubo respecto a la cobranza extrajudicial cuando los consumidores no tenían fuentes de ingresos para pagar sus deudas? Ese reglamento todavía está pendiente. La consulta pública se hizo hace ya un largo tiempo y por tanto son derechos que no está gozando, que no están ejerciendo nuestros consumidores en el país porque no se ha dictado esa regulación que lo que hace precisamente es cristalizar los derechos que le asisten a los consumidores en materia de cobranza extrajudicial. Entonces son materias en las cuales hay que avanzar y corresponde modernización, sí, materia de cobranza está tratada en el proyecto, pero existe todavía medidas de política pública que no se han implementado. Y por eso que nuestra recomendación, nuestra recomendación es avanzar primero en las medidas de política pública que ya se han diseñado y están en proceso de implementación y luego hacer una correcta evaluación y incorporar nuevas medidas o iniciativas en ese ámbito específico. Se toman algunas recomendaciones de organismos internacionales, lo valoramos, como el principio pro consumidor sobre la interpretación de la normativa sectorial, ¿cierto? Siempre en materia de consumo hay una suerte de ámbito de aplicación que es bastante difuso respecto de la normativa sectorial y la norma de protección al consumidor, y en este caso se avanza en esa línea, pero se desconocen otras importantes también disposiciones y recomendaciones que han hecho organismos internacionales. Presidente, por su intermedio dejo este documento que es del año 2021, que es el examen voluntario entre homólogos del derecho y la política de protección al consumidor de Chile. Este es un trabajo que hizo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, UNCTAD, dependiente de la ONU, y se refiere a la revisión de nuestro sistema de protección al consumidor, siendo el primer país de la OECD que se somete a este examen voluntario. Y da cuenta de un conjunto muy importante de recomendaciones, que precisamente son algunas de las que traigo a colación en esta presentación. Se refiere a 6 propuestas de modificación en el ámbito del marco legislativo, o sea, la actualización y modernización de nuestra regulación. El marco políticas públicas se refiere a 8 iniciativas. En el marco institucional se refiere a 5 iniciativas. Es decir, este es un interesante documento que se realizó precisamente con la participación de cerca de 40 personas que fueron los que participaron en la entrevista y adicionalmente se entrevistaron del mundo de la academia, de asociaciones de consumidores, del mundo también de los gremios que defienden proveedores y por tanto se logró un importante avance en esta materia y estas recomendaciones establecen, entre otras, mejorar sistemas específicos de protección al consumidor, como podría ser la seguridad de productos, en ámbitos como podrían ser juguetes o productos destinados precisamente a grupos vulnerables. También en materia de comercio electrónico,
en materia también de mejorar la experiencia de los consumidores frente a los patrones oscuros, entre otros ámbitos que están tratados en estas recomendaciones que hizo el UNCTAD. Entregar también algunas, en esta línea, algunas cifras en relación a lo que se ha dicho. A ver, en concreto el CERNAC recibe entre 500 y hasta 900.000 reclamos al año, ¿cierto? El año 2020 fue el año que más recibió reclamos, cerca de 900.000 reclamos, de los cuales el 60% se resolvió favorablemente para los consumidores. Cerca de un 9% no se respondieron y correspondían a empresas de menor tamaño que no tenían la capacidad de poder responder, sobre todo en un año bastante complejo de pandemia. Y cerca de un 30% no fueron acogidos. De ese 30% de reclamos que no fueron acogidos, que es una cifra bastante favorable en relación a otros sistemas comparados y otras agencias, hay que analizar qué de esos reclamos corresponden a derechos que se han visto inculcados y qué aspectos no se relacionan directamente con un derecho que le asiste al consumidor. Ahora, lo importante de señalar es que ese año 2020, el CERNAC solamente a través de procedimientos colectivos, presidente, resolvió para los consumidores montos equivalentes en compensación a los 40.000 millones de pesos. Estamos hablando de procedimientos voluntarios colectivos que se incorporaron en la ley 21.081, fortalecimiento, y a través de mediaciones colectivas o juicios colectivos, perdón, y procedimientos voluntarios colectivos. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos en compensaciones, cerca de 3 veces el presupuesto que el Estado destina al CERNAC. Y esto benefició a 4 millones de consumidores. Estamos hablando no de RUT único, sino que de compensaciones individuales a consumidores. Cuando hablamos de que existen 200.000 a 300.000 consumidores que no reciben una respuesta favorable a su reclamo, tenemos que contrastarlo con esa cifra, 4 millones de compensaciones a problemas de consumo que se dio a través de mecanismos colectivos. La pregunta es, ¿qué es más eficiente? ¿Un procedimiento colectivo que puede beneficiar a 1 millón de afectados, como es el caso de la Polar, o un procedimiento individual que excluye la posibilidad que sea colectivo? Y eso es lo que llama la atención, la escasa eficiencia de un mecanismo que es excluyentemente individual. Es decir, que tiene que haber un funcionario desarrollando, instruyendo un procedimiento administrativo para beneficiar a un consumidor. Porque si ya llegamos a 50, queda fuera el ámbito y por tanto, por materia, resulta ser incompetente. Todo el procedimiento vuelve a foja cero. Eso significa que incluso hay un incentivo para que una empresa tramite el procedimiento administrativo, después del procedimiento administrativo ante el CERNAC, tiene recursos. Una reclamación por ilegalidad ante el juzgado de policía local, vamos a ver a continuación, si quieres vamos avanzando, en el procedimiento, luego una revisión ante la Corte de Apelaciones, y resulta que el proveedor, la empresa, al final de este procedimiento y antes de pagar la multa puede decir, bueno, yo tengo 50 consumidores afectados, y resulta que por materia queda fuera, porque ya estamos hablando de un caso colectivo de acuerdo a la definición del mismo proyecto de ley. Hay que reconocer que la mayor eficiencia es a través de procedimientos colectivos con efecto erga omnes. Otro dato, diputada, en relación a esa materia. El 70% de los reclamos se refiere a 3 mercados: financiero, telecomunicaciones y comercio electrónico. 70% de los reclamos que recibe el CERNAC. ¿En cuántos de ellos hay contratos de adhesión? Términos y condiciones. En todos ellos. ¿Cierto? En la relación con el banco, en la relación con la empresa de telecomunicaciones, y la relación con Internet, que tiene términos y condiciones, políticas de privacidad, etc. Ninguno de esos casos va a poder ser conocido por el CERNAC a través de un procedimiento administrativo sancionado. Lo dice expresamente la ley. Cuando haya que anular cláusulas o términos y condiciones, no puede conocer el CERNAC. Estamos restringiendo el ámbito de aplicación a un porcentaje bajo. Luego, no hay indemnización, solamente restitución. Sería muy interesante la cifra respecto al total de reclamos que tiene el CERNAC actualmente, cuánto se refiere a restitución o indemnización. Porque el derecho, artículo 3, letra E, es a la indemnización íntegra, total, respecto de todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Y no solo la restitución, o la restitución por una vía y por otra vía la indemnización. Porque eso sí que podemos ver en las imágenes, aleja el proyecto de ley al consumidor de su indemnización final. Nosotros no decimos que este proyecto no esté bien intencionado. Efectivamente, se debiese avanzar en mecanismos individuales. Estamos de acuerdo con eso. Pero el mecanismo del procedimiento administrativo tiene otra función específica, que no es beneficiar directamente al consumidor, sobre todo cuando estamos hablando de casos que son excluyentemente individuales. Porque si hay 50 afectados, ya de alguna forma el proveedor queda fuera del procedimiento administrativo y el CERNAC tiene que tomar la decisión si inicia un procedimiento colectivo o no.
y por tanto está forzando la priorización que tiene que tener el SERNAC. Y el SERNAC tiene que priorizar casos de 1 millón de afectados como el de la Polar y no casos de 50 afectados, evidentemente. La eficacia y la eficiencia, que son principios básicos de la administración, no se ven recogidos en este proyecto respecto del tema de procedimientos administrativos sancionadores con recursos judiciales. El consumidor, para su solución o un resarcimiento integral, requiere la judicatura a un bajo costo. En otros países existen mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ODR. Existe también mecanismos, incluso la ley Proconsumidor, cuya implementación a través de un reglamento que se dictó el año pasado no ha sido suficiente para poder abordar esta temática. Es decir, los consumidores no tenemos disponible un sistema online rápido, eficiente, que nos determine indemnizaciones y compensaciones fáciles. Otro argumento de índole ya conductual. Sesgos conductuales de los consumidores. En el SERNAC exploramos la posibilidad, que vamos a dejar la recomendación, respecto de mecanismos de solución individuales. ¿Cuáles serían? Primero, la derivación a las cajas, a las corporaciones de asistencia judicial, una línea de financiamiento a las cajas. Y la otra era derechamente derivar a las asociaciones de consumidores. Los costos eran parecidos a los que decía el profesor Tapia. Entre 500 y 800 mil pesos costaba para el Estado financiar a un abogado para la representación individual de ese consumidor. Entre 500 y 750, 800 mil pesos, presidente, por cada consumidor. Ese procedimiento se piloteó con menos de 50 consumidores, seleccionaron los mejores casos y se derivaron a las asociaciones de consumidores. Es decir, aquellos reclamos con mayor detrimento, con mayor vulnerabilidad y gravedad, se derivaron a corporaciones, a las asociaciones de consumidores financiados por el Estado. ¿Qué ocurrió? El 60% presidente no llegó con sus antecedentes, porque el consumidor reclamó, tenía efectivamente un daño en un ámbito consumidor, pero no estuvo disponible para acompañar todos sus antecedentes y seguir el proceso judicial gratuito, financiado por el Estado. Entonces, el punto es, ¿cuál es aquel caso que, de acuerdo a este segmento consumidor y a sus sesgos y a sus, digamos, costos de transacción, va a continuar ese proceso? ¿Ya? Eso es un tema que también hay que abordarlo porque, evidentemente, dice relación no solamente con el daño, sino que con la disponibilidad, el costo alternativo que tiene ese consumidor para seguir ese proceso hasta el final. Y ahí se están poniendo ciertas barreras en el proyecto porque el proceso es muy largo y, por tanto, el consumidor se va a aburrir o derechamente se va a desincentivar en el camino y no va a llegar hasta el final. El procedimiento colectivo en ese sentido es lo que las recomendaciones internacionales nos obligan a reforzar. Y para terminar, presidente, porque ya veo que estamos pasando la hora, podemos ir viendo, por último, y vamos a dejar una presentación, las recomendaciones en relación a las mejoras. Solamente una mención específica, presidente, respecto a las normas sustantivas, porque evidentemente las normas sustantivas requieren de una discusión mayor, pero en materia de cobranza extrajudicial está muy bien encaminado el proyecto. Recordemos que la norma actual, el artículo 37 sobre cobranza extrajudicial, que más se ha reformado, y efectivamente contempla una metodología que viene del año 99, la propuso el mismo SERNAC. Han pasado casi 25 años, por tanto, merece una revisión. Ahora, el cobro por gestión efectiva que se requiere incorporar no puede ser uniforme respecto de todos los mercados, debe diferenciar aquellos mercados que tienen una estructura regulatoria que es distinta. Por ejemplo, en materia de cobros por planes de telefonía celular, evidentemente las gestiones de cobranza no pueden tener los mismos límites porque basta que la empresa corte, digamos, el servicio para que el consumidor corra a pagarlo, digamos. Es muy distinto a otros mercados, por ejemplo, el financiero u otros, en los cuales se requiere un contacto directo con el consumidor. ¿Y qué ocurre si establecemos un costo uniforme y no distinguimos por mercado? Si se requiere la baja, hay un informe económico que cargó el SERNAC en esa línea. Si no se distingue, va a terminar discriminando negativamente a consumidores vulnerables que vienen en zonas rojas, por ejemplo, que no van a poder acceder a servicios, o derechamente va a haber subsidios cruzados entre consumidores. Entonces está muy bien inspirado y encaminado, pero se requiere una distinción respecto a la estructura regulatoria. Y para terminar, presidente, y dejamos digamos, la presentación, las recomendaciones en esta línea dicen relación con, primero, dividir el proyecto para tener tiempo para discutir las normas sustantivas. Hay recomendaciones que no se incorporan: seguridad del producto, dark patterns, comercio electrónico, la utilización de la inteligencia artificial, los servicios a consumidores digitalizados. Hay circulares interpretativas y también las recomendaciones internacionales van en la línea de profundizar esas interpretaciones administrativas. Segundo, potenciar mecanismos para protección de intereses individuales, y estamos hablando de perfeccionar los ya existentes, como las derivaciones a las asociaciones de consumidores. El mismo profesor Mauricio Tapia ha tramitado
con organizaciones de consumidores, recursos para derivaciones de las corporaciones de asistencia judicial y algo muy importante, presidente, esta normativa respecto a las corporaciones de asistencia establecen 4 mecanismos para priorizar a aquellos consumidores vulnerables, cosa que el proyecto de ley no contiene, es decir, buscar a aquellos que tengan mayor necesidad y no puedan proveerse por sus propios medios de la defensa judicial gratuita. Esos mecanismos están establecidos respecto a la Corporación de Asistencia Judicial y no se verifican en este proyecto. En el caso de insistir con el procedimiento administrativo, se propone considerar el proceso una suerte de reserva o mecanismo opt-out. ¿Qué significa esto? Que sea compatible con el mecanismo colectivo. Porque si lo hace incompatible, lo que va a ocurrir es que va a volver a foja cero y por tanto el proveedor finalmente le va a convenir esperar para presentar antecedentes que den cuenta que el caso podría afectar a 50 más consumidores afectados. Otorgar facultad de representación individuales al CERNAC y la posibilidad de representarlos a través de las reservas. Los procesos colectivos, presidente, establecen mecanismos de reserva para consumidores que individualmente quieran discutir sus propios daños. Y es muy subutilizado en nuestro sistema. Por ejemplo, el caso de la Polar, con 1 millón de afectados, menos de 500 consumidores hicieron reserva o reclamaciones individuales. El CERNAC, si tiene atribución específica, lo podría hacer en sede de la judicatura, obteniendo indemnizaciones integrales y de forma mucho más eficiente. Y por último, las mismas modernizaciones en materia de cobranza, intermediación digital, consumidor financiero, evidentemente tienen que partir por implementar las medidas de política pública, ley de proconsumidor, que es la 21.398, y ley antihostigamiento, que es la 21.320, que no se han implementado a la fecha. Muchas gracias, Lucas Villar. ¿No va a dejar la presentación? Sí, vamos a dejar la presentación. Muchas gracias, presidente, Bien, y a todos los honorables. Muchas gracias. Yo quiero agradecer también la paciencia de Pablo Rodríguez Arias, presidente de la Asociación de Consumidores y formador de organizaciones juveniles de consumidores y consumidoras, que está online. Yo le pediría paciencia porque lo vamos a invitar a la próxima sesión que tengamos, ¿cierto?, para que exponga. Ahora le pido también al ministro que se quede con nosotros un minuto. Por lo tanto, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.